Recorderis, sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por todo el espacio subaracnoideo y los ventrículos cerebrales. Sabemos también que su función es de proteger, alimentar, lubricar y ayudar en la función eléctrica del sistema nervioso central. Este proviene de los plexos coroideos y se elimina en los senos venosos. Su recorrido es el siguiente. Este se filtra al sistema ventricular a través de unas invaginaciones que poseen los plexos coroideos. Empieza en los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales pasa a través del agujero de Monroe para así poder llegar al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al acueducto de Silvio y de este llega al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo tiene dos opciones, el agujero de Luschka o el agujero de Magendie. Cuando se pasa por el agujero de Luschka, llega a la cisterna magna que lo conduce al espacio subaracnoideo hasta que fluye por todo el cerebro y vuelve a llegar a las granulaciones aracnoideas para poder volver a reproducirse o para eliminarse a través del seno sagital superior. O la otra opción, como les decía, el agujero de Magendie, que comunica el líquido cefalorraquídeo del canal, hace que éste entre al canal ependimario y del canal ependimario ya lo comunica con la médula espinal y de allí realiza todo su recorrido. La hidrocefalia es una enfermedad producida por la alteración hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, en la cual se genera una distensión ventricular debido a la presión intracraneal que se da gracias al líquido cefalorraquídeo, la sangre o el parénquima. La hidrocefalia externa se caracteriza por la ampliación de los espacios subaracnoideos frente a los lóbulos frontales. La hidrocefalia es vacuo es el aumento en el tamaño de los ventrículos tras una pérdida de sustancia cerebral. Resaltar que tenemos unas causas congénitas y unas causas adquiridas. Las causas congénitas está la estenosis del acueducto anotumoral, que provoca clásicamente una disociación entre el tamaño del tercer ventrículo con los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo. Tenemos malformaciones de Chiari, que esta viene acompañada con una mielomeningocele y hernia cerebelosa y se asocia más a menudo a una hidrocefalia que el tipo 1. Una malformación de Dandy-Walker, que se define por la atresia de los agujeros de Magendie y Luschka, con agenesia cerebelosa y un quiste aracnoideo de la fosa posterior. Tenemos otros síndromes malformativos infrecuentes, como lo son agenesia de los agujeros de Monroe, aneurisma de la ampolla de Galeno y el síndrome de Meckley. Por otro lado, tenemos las causas adquiridas, que más que todo asociadas a las meningitis infecciosas, bacterianas, tuberculosas y parasitarias, la meningitis carcinomatosa y linfatosa, la poshemorrágica, que es una hemorragia meningia por ruptura de un aneurisma, una postraumática y postneuroquirúrgica y unos tumorales. La hidrocefalia aguda se presenta más que todo en lactantes, teniendo unos síntomas como mirada en puesta de sol, que se caracteriza por la desviación de los globos oculares hacia abajo con retracción de los párpados y el embombamiento de la fontanela anterior. La hidrocefalia aguda no es tan frecuente en niños y en adultos, pero sus síntomas son cefaleas, náuseas, vómitos y trastornos visuales. Las cefaleas son más bien difusas, nocturnas o matutinas y se alivian con vómito y se agravan con la tos. Las náuseas y los vómitos son inconstantes y los trastornos visuales pueden asociar a la disminución de la agudeza visual y visión. La hidrocefalia crónica o normotensiva se da principalmente en pacientes de edad avanzada, sin embargo se presentan algunos casos en pacientes como niños y jóvenes. Para la clasificación y la identificación de esta patología se usa la triada clásica de Hakim y Adams, la cual va a identificar tres factores muy importantes como son la alteración de la marcha y el movimiento, la alteración de funciones superiores y
La alteración del sistema esfinteriano. En las alteraciones de la marcha se puede observar la praxia y la repulsión. La praxia se va a denominar la incapacidad de realizar un movimiento solicitado y la retropulsión es que la persona siempre va a volver a su plano sagital. En la alteración de las funciones superiores se va a ver desorientación de espacio y tiempo, fatiga mental, disminución de la capacidad intelectual y posibles trastornos psiquiátricos, los cuales pueden dar bradipsia, que vamos a denominar así a la lentitud psíquica, se da la falta de voluntad y la apatía, que va a ser el desinterés y la falta de entusiasmo. En los trastornos esfinterianos vamos a observar ardor al orinar y necesidad constante de estar orinando. La hidrocefalia comunicante no obstructiva, el obstáculo se encuentra en las vellosidades aracnoideas, y la hidrocefalia no comunicante obstructiva, el obstáculo se encuentra entre ventrículo y ventrículo, haciendo que los ventrículos crezcan por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Sintomatología. Los signos y síntomas de la hidrocefalia varían en cierta medida según la edad de apariencia de la persona. En los bebés se encuentran cambios en la cabeza, se presenta una cabeza inusualmente grande, hay un aumento rápido del tamaño de la cabeza, hay un punto blando, hinchado o tenso en la parte superior de la cabeza, en la fontanela. Los síntomas físicos son vómito, irritabilidad, deficiencia en el tono y la fuerza muscular, convulsiones, alimentación deficiente. En los niños se presentan síntomas físicos y cambios conductuales y cognitivos. Los síntomas físicos son dolor de cabeza, visión borrosa y en algunos casos doble. Hay un agrandamiento anormal de la cabeza, la falta de coordinación y falta de equilibrio. En los cambios conductuales y cognitivos hay cambios en la personalidad, hay disminución del desempeño escolar, se presenta un retraso o problema de habilidades previamente adquiridas como caminar o hablar. En los jóvenes y adultos se presenta dolor de cabeza, pérdida del control de la vejiga, o sea, la necesidad de orinar, en algunos casos visión alterada y también el letargo, que es un estado de somnolencia prolongada causado por ciertas enfermedades. En los adultos mayores se presenta pérdida de la memoria, dificultad para caminar, que la persona va a sentir que arrastra los pies o la sensación de atascamiento de los pies, la coordinación y equilibrio deficiente y la pérdida progresiva de los pensamientos. Como métodos de diagnóstico tenemos que en primera instancia el neurólogo realiza un examen físico general. Primero le realiza una serie de preguntas simples como la edad y lo que recuerde. Luego le realiza unas pruebas para evaluar el estado de los músculos, el movimiento y el bienestar funcional de los miembros y los sentidos. Estas pruebas pueden ser caminar, correr, trotar, entre otras, puesto que cuando se presenta hidrocefalia hay una tríada, que es la ataxia, que es como el trastorno de la marcha, la demencia y la incontinencia urinaria. Luego se realizan ecografías. Las ecografías son ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes. Cuando la madre está en gestación, en el feto se puede diagnosticar una hidrocefalia a través de las ecografías que periódicamente se le realizan a la madre. Entonces en estas ecografías se le observa la parte interna del cráneo del feto y se puede observar si los ventrículos están dilatados. Cuando ya el bebé ha nacido, se le puede realizar una ecografía en el punto blando, las frontanelas, esto en la parte superior de la cabeza, donde también se observan los ventrículos si están dilatados, entre otras. Ya como siguiente método es la resonancia nuclear magnética, que son ondas de radio y campo magnético para generar imágenes tridimensionales. Esta es un método diagnóstico muy bueno, ya que deja ver la exploración
de la fosa posterior y el acueducto de Silvio. En este se puede diagnosticar si es una hidrocefalia obstructiva no comunicante o no obstructiva comunicante. Entonces también se pueden observar los signos de reabsorción del canal ependimario, que es el comunicado y el agujero de Magendie con la médula espinal. Luego también se puede realizar una tomografía computarizada, que es una tecnología de rayos X y que genera imágenes transversas del cerebro. En esta se puede observar el aumento del tamaño de los ventrículos, ya que se asocia a la dilatación de los espacios subaracnoideos. También se ve el aumento del tamaño de las astas longitudinales y se puede observar mejor el ensanchamiento del tercer ventrículo. También se puede observar si hay un aumento en la presión intracraneal por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo o los ventrículos. Si bien tenemos entendido, la hidrocefalia es provocada por un desequilibrio entre la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce y la cantidad que se absorbe en el torrente sanguíneo. Por un lado tenemos la obstrucción. El problema más frecuente es una obstrucción parcial del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, ya sea de un ventrículo a otro o desde los ventrículos a otros espacios que rodean el cerebro. Una mala absorción, el problema que existe con los mecanismos que le permiten a los vasos sanguíneos absorber el líquido cefalorraquídeo, es menos frecuente. Por lo general esto se relaciona con la inflamación de los tejidos cerebrales por una enfermedad o una lesión. La producción excesiva es muy rara vez que el líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad mayor que la velocidad de absorción.